toca el turno para Daniel Cala Delgado de la Universidad Cooperativa de Colombia con el tema de energía solar y biofloc, alternativas para la producción intensiva de tilapia. Daniel Cala es médico veterinario zootecnista de la Universidad Cooperativa de Colombia, con maestría y doctorados en acuacultura por la Universidad Estadual Paulista, Centro de Acuacultura, profesor asociado de tiempo completo en la Universidad Cooperativa de Colombia, responsable por el curso de pregrado Sistema Tropical Sostenible de Producción Acuícola y por los cursos de posgrado en Desarrollo Sostenible e Identificación del Problema. Líder del Semillero de Investigación Acuícola y orientador de tesis de pregrado y posgrado en Salud y Producción Animal, investigador asociado reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, con experiencia en ejecución de proyectos de investigación financiados por el Sistema General de Regalías de Colombia y recursos de convocatoria de la Universidad Cooperativa. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación Académica Colombiana de Acuicultura. Muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación. Adelante, por favor. Ok, gracias, Javier. Muchas gracias por la presentación. Ok, vale, gracias. Entonces, bueno, tenemos poco tiempo y realmente pues la presentación estaba proyectada para un poco más. Muchas gracias a los organizadores, gracias a CONAFAM por la invitación, a Javier por la organización, a las personas que están en audio y video también que hacen posible que esto se pueda realizar. A ustedes también, productores, amigos que nos acompañan, personas que están interesadas en que la producción mejore cada vez más. Y también pues a las empresas que se vinculan como MSD y a las otras empresas que se vinculan dentro de este gran evento. Realmente felicitarlos por lo que ustedes están realizando el día de hoy. Como lo mencionaba Javier, mi formación es medicina veterinaria y zootecnia y voy a hablar de un tema que antecedió con el ingeniero que estaba hablando sobre cables y sobre energía. No tengo mucha experiencia con relación a eso, me hubiese gustado que estuviera acá el ingeniero de pronto para que soportara un poco ese tipo de información que técnicamente es importante para la presentación que vamos a hacer. En sus programas va a aparecer el título de la presentación sin pregunta, pero desde ayer estaba intentando revisar y decidí en última hora modificar el título solo con el signo de interrogación. Energía solar y biofloc, alternativas para la producción intensiva de tilapia. Entonces es una pregunta más que una aseguración, ¿sí? Al final intentaremos cada uno de ustedes resolver esa pregunta de manera personal. Lo que yo voy a decir aquí es una experiencia que yo tuve, pero que posiblemente para ustedes sea diferente a mi experiencia dentro de los procesos de investigación. La acuicultura, esta parte la voy a pasar más rápido porque tenemos poco tiempo. La acuicultura, la FAO nos ha mencionado durante sus últimos reportes de Sofía, en el 2024 lo mencionaba como la transformación azul en acción, y en el 2022 decía hacia la transformación azul, es decir, Asia estaba intentando hasta ahora volverse o intentar gestionar la acuicultura desde la parte sostenible, y ya para hoy, para el último informe de la FAO, ya nos dicen que la transformación azul está en acción, y todo eso va a depender de nosotros también para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. La acuicultura mundial necesita, según la FAO, difundir mejores prácticas para intensificar y expandir la acuicultura sostenible. Este tipo de eventos fortalecen eso, mejorar prácticas. Ayer y hoy pues ya hemos visto algunas de las experiencias que pueden intentar mejorar prácticas para intensificar y expandir la acuicultura sostenible. Por primera vez en la historia, la acuicultura superó la pesca de captura. Para hoy las cifras en el último reporte de la FAO fueron 94 millones de toneladas que hizo la acuicultura, comparado con un 91 millones de toneladas que tiene la pesca. Por primera vez la acuicultura superó la pesca, por diferentes razones. La tilapia es la segunda especie que más se produce a nivel mundial, pues primero conocemos que es la carpa la que más se produce y de segundo encontramos la tilapia. Sin embargo, en el centro y sur de América,
la tilapia es posiblemente la principal especie producida. Y ayer lo veíamos con la presentación de Francisco de Peixe BR, donde pues veíamos que también Brasil tiene una gran cantidad, México también, Colombia también, tenemos en común esto. Y ayer el ingeniero Francisco, el licenciado Francisco de la Secretaría, hablaba sobre un foro que se realizó en junio o en julio del 2025 que se llamaba El futuro de la tilapia en México. Y allí uno de los participantes decía que se requieren acciones para alcanzar la autosuficiencia en la producción de tilapia específicamente para México. Pero ¿cómo logramos ser autosuficientes? Eso pues va a tener un buen paso, mucho tiempo para poder lograr quizás esta autosuficiencia. Sin embargo, pues vamos por buen camino desde el punto de vista de Sudamérica, pues este tipo de acciones nos permiten a nosotros llegar a esa autosuficiencia. En México, según ese foro, al menos 81.000 personas se dedican a la producción acuícola, 45.000 a la producción de tilapia, de las cuales el 90% son de pequeña escala. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Nosotros como Colombia, ¿qué tenemos nosotros? Al igual que Brasil, más del 70% de la producción acuícola se dedica a la tilapicultura. Principalmente tenemos un foco muy grande que es Betania en la represa, que es el Huila en la represa de Betania. Colombia, según DAI y colaboradores, en el 2020 fue el mayor exportador de productos de la tilapicultura para los Estados Unidos. Ya ayer discutimos un poco sobre si es bueno o no es bueno exportar. Sin embargo, para Colombia aún sigue siendo un mercado muy interesante poder enviar productos de la tilapicultura para los Estados Unidos, y eso pues ha intentado fortalecer un poco la producción de la tilapia. Los sistemas que se utilizan son jaulas, estanques en tierra y otros sistemas que pues se han intentado establecer. Sin embargo, hay diferentes tipos de experiencias. Tenemos el sistema Biofloc, tenemos el IPRS y ahora está entrando una nueva moda, por así decirlo, que es la simbiótica. Yo veo estos últimos 3 sistemas como, para mí personalmente, si alguien está en desacuerdo, respeto, para mí es una moda realmente. Los sistemas de producción a veces llegan a un país porque se los vende un comercializador más que un productor, y llega a vender un paquete tecnológico que fue desarrollado en otro país que realmente para nuestras condiciones muchas veces no es como lo pintan, ¿cierto? Entonces el Biofloc trae beneficios, no se puede negar. Yo he trabajado con Biofloc hace más de 7 años, 8 años quizás, desde que terminé mi maestría. Desde la parte académica, ayer nos comentaban los compañeros de la Noria que es importante que la academia se vincule a la producción. Muchas veces el productor trabaja por separado, las universidades trabajamos por separados. Esto es un ejemplo, lo que les quiero presentar, de la unión entre empresa y academia. Y los resultados que pudimos obtener permitieron que el productor identificara en dónde estaban los procesos de mejora. Los beneficios que tiene el Biofloc pues es el aprovechamiento de ciertas partículas, la reducción en el consumo de agua. Ayer mientras almorzábamos hablábamos con algunos de los compañeros asistentes. Si tenemos agua, ¿por qué necesitamos utilizar sistemas que fueron pensados en lugares donde no hay agua? El Biofloc, el sistema de recirculación. El sistema tradicional pues tiene una desventaja que, si lo vemos desde el punto de vista ambiental, es el uso indiscriminado de agua para producir bajas densidades e irregulares, pero pues eso no es tan cierto. Estoy completamente seguro que los productores intentan hacer o hacen estrategias para limpiar o para mejorar la calidad de agua y devolverla al medio ambiente natural. Además que la presión ambiental de las entidades gubernamentales no nos permiten como productores desechar el agua de los procesos productivos sin ningún tratamiento. ¿Cuántos litros de agua aproximadamente se requieren para producir 1 kilo de pescado? Más o menos. Hay reportes de entre 3.000 y hay reportes hasta de 30.000 litros de agua para 1 solo kilo de pescado. ¿Sí? Entonces son grandes cantidades de agua. A veces cuando uno se sienta a comerse un plato de pescado, pues realmente está tomando o consumiendo mucha agua, ¿sí?
Entonces, por eso es importante quizás tener en cuenta este tipo de sistemas de producción. El agua no solamente se utiliza en la acuicultura para sembrar los peces o para cultivar los peces. El agua también se necesita para muchas otras cosas dentro de la acuicultura. Principalmente se menciona que en el 2010 la acuicultura utilizó 201 kilómetros cúbicos de agua, la acuicultura en el 2010, y según unas proyecciones de investigadores dicen que en el 2050 aumentará 2.3 veces ese consumo de agua para la producción acuícola. Como les mencionaba con anterioridad, no solamente se utiliza agua para los cultivos piscícolas, para la siembra de los animales, también necesitamos agua para la producción de alimentos. Entonces las empresas que producen alimentos también utilizan agua. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta dentro de la producción acuícola, dentro de la huella hídrica que la acuicultura genera. Entonces, ¿el biofloc es una alternativa? ¿Realmente el biofloc se establece como una alternativa? La respuesta puede ser depende para lo que yo lo utilice. Puede que sí, puede que no. Hay que buscar las estrategias para que esto se convierta realmente en una alternativa. Bueno, un poco de historia. Se desarrolló principalmente para crustáceos, más o menos en los años 70, principalmente para camarón, pues por sus ventajas del camarón de consumir sólidos en suspensión ricos en proteína. Por eso fue pensado el sistema biofloc. El sistema biofloc es la interacción de diferentes microorganismos, bacterias, protozoos, rotíferos, nemátodos, una infinidad de microorganismos benéficos que si no logramos controlar esa calidad de agua también podemos tener un cultivo de microorganismos oportunistas que finalmente nos van a terminar haciendo daño. Posiblemente no soy el más experto en sanidad, aquí pues está el doctor Esteban que tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones, pero nosotros si no logramos controlar la calidad de agua con relación al crecimiento de microorganismos, como por ejemplo en el sistema biofloc, lo digo por experiencia, podemos terminar teniendo efectos negativos por no controlar los microorganismos que se cultivan dentro del sistema biofloc principalmente, o también quizás en simbiótica, no puedo entrar mucho en ese. Aquí podemos ver una muestra de microscópica del biofloc, vemos una infinidad de microorganismos que están en esa muestra y también vemos una parte del flóculo inerte que termina siendo, puede ser heces o puede ser restos de alimentos no consumidos o material vegetal. Bueno, el fundamento realmente es aprovechar los residuos de esos alimentos, compuestos orgánicos e inorgánicos mediante microorganismos presentes en el agua, pero dando condiciones propicias para que bacterias quimioautótrofas, autótrofas y heterótrofas reduzcan la saturación de nutrientes para utilizarlas, amonio, nitrito y nitrato principalmente, se convierten en proteína microbiana que va a servir mediante la filtración como procesos o como componentes nutricionales dentro del sistema biofloc. Básicamente lo que nosotros buscamos es intentar tener microorganismos heterótrofos dentro del sistema de biofloc, pero se requiere cierto tiempo para que el agua madure, para que el agua tenga esta cantidad de microorganismos heterótrofos. Y está compuesto básicamente por dos procesos, uno bio, que serían los microorganismos, y otro los flóculos, que sería el substrato. Pero el biofloc tiene requisitos. Para establecer un sistema biofloc necesitamos, y lo he visto aquí, la organización se encargó de tener entidades y ponentes de diferentes percepciones. Entonces, por ejemplo, la primera presentación del día de hoy me pareció maravillosa, porque realmente cuando somos productores tenemos un pensamiento desde el punto de vista biológico y muchas veces dejamos de lado los puntos de vista técnicos. Y también ayer la presentación de la Noria me pareció interesante porque tienen un pensamiento desde el punto de vista financiero administrativo y tienen que tener personal técnico encargado del proceso biológico. Solos no, como les mencionaba, yo soy médico veterinario y en la empresa que se realizó el estudio teníamos topógrafos, electrónicos, electricistas, mecánicos, ingenieros ambientales. Entonces realmente el sistema biofloc requiere personal capacitado para poder tener un buen sistema biofloc. Nosotros podemos
quizás establecer un piloto o un prototipo, pero requerimos de personal capacitado con experiencia para evitar los errores. Hay dos formas: o aprendemos de manera empírica pero sale muy costoso, o intentamos incorporar a nuestro equipo personal que esté capacitado para evitar esos errores. Son sistemas cerrados o semicerrados. En algunos casos el personal intenta hacer recambios de agua que no deberíamos hacerlo, porque ahí perderíamos el concepto de que el Biofloc es un sistema cerrado que ayuda a la bioseguridad. Entonces realmente no debería ser semicerrado, pero algunos autores hablan de un sistema semicerrado. Necesitamos agua de buena calidad, tanto para el inicio como para la maduración. En una de mis experiencias fue que no utilicé agua tratada, y esa agua venía con microorganismos, parásitos, y como es un sistema cerrado, esos parásitos terminaron acabando con el 100% de la población, básicamente porque no teníamos buena calidad de agua. Perdón. Fuentes de carbono es otra de los requisitos: melaza, azúcar, polímeros, glucosa, glicerol, en fin, hay una infinidad de fuentes de carbono. Otro de los requisitos muy importantes es la aireación, que es obligatoria 24/7. Hay gente que dice, no, yo apago el aireador y después vuelvo y lo prendo, pero realmente eso no sirve. Y para mantener los aireadores activos 24 horas, 7 días de la semana, durante todo el proceso productivo, necesitamos energía. Y por eso la primera charla fue súper importante, porque básicamente es un abrebocas a lo que yo quisiera comentarles el día de hoy con relación a la energía eléctrica para el sistema Biofloc. Él hablaba de calidad de los equipos, y muchas veces en el Biofloc las personas que empiezan con los procesos productivos se van hacia los equipos más económicos, hacia los quizás productos más baratos en el mercado, y terminamos cometiendo muchos errores por causa de este tipo de procesos, por adquirir equipos más económicos y posiblemente de baja calidad. Con relación a las fuentes de carbono, este es un artículo recientemente publicado por el equipo del laboratorio en compañía de otros investigadores, que hicimos un análisis bibliométrico. Realmente me gusta mucho la cienciometría, y pudimos observar lo que realmente se puede establecer, con qué fuentes de carbono son las que más se utilizan a nivel mundial. Lo que más se utiliza es la melaza, pero pues hay muchos otros fuentes de carbono. Ahí yo les dejo el código QR por si ustedes quieren ingresar y dar una leída de este artículo, que posteriormente nos terminó dando base para otro tipo de investigación. Hoy en día estamos utilizando cáscara de papa, que es un subproducto de la industria de la papa en Colombia, que termina eutrofizando, o que termina contaminando el ambiente debido a la lixiviación cuando se descarta de mala manera. Entonces nosotros estamos recogiendo la cáscara de papa y la estamos utilizando como fuente de carbono para hacer algunos procesos de fermentación o para hacer algunos procesos de Biofloc. Y también les hablaba sobre la aireación. Este es otro artículo que publicamos ya hace algún par de años sobre los efectos del sistema de aireación. Bien saben que hay paletas, hay blowers, hay splash, pero ¿cuál es el mejor? Va a depender mucho de la fase de producción que nosotros estemos realizando. Este es otro artículo que también, si quieren leer. Beneficios del Biofloc: mayor densidad en menos espacio. Es la idea que se tiene, el fundamento teórico, ¿sí? Otras de las ventajas, que para mí son las más importantes, es la reducción en el consumo de agua o el uso eficiente del agua. Nosotros en un sistema Biofloc, una vez se cosecha, podemos volver a sembrar los animales siempre y cuando estemos seguros de que el agua que terminamos de utilizar está sanitariamente apropiada, haciéndole algún tipo de mediciones y enviando a los laboratorios para que realmente descarten que esa agua tiene problemas sanitarios para los nuevos animales que llegan. Aguas ricas en compuestos nitrogenados es otro beneficio. Esa agua podemos utilizarla para los riegos de los diferentes tipos de plantíos. Es compatible con otros sistemas y se menciona que renovamos el agua entre 3 a 5% dependiendo de la evaporación o de las pérdidas insensibles. Ahí vemos factores de conversión alimenticia. También tenemos una experiencia, solo una experiencia de un factor de conversión alimenticia de 0.8.
Ya después tenemos otras experiencias de 1.2, pero creo que son experiencias muy interesantes. El control sanitario se supone que también es uno de los beneficios, sin embargo hemos tenido experiencias en los que cuando no se hace bioseguridad o implementación de procesos de bioseguridad, los animales terminan muriendo aunque tengamos biofloc, no es mágico. Y este es otro artículo que publicamos en una revista brasilera sobre la densidad de siembra, que el anterior ponente estaba hablando sobre la densidad de siembra. Este fue con mi profesora de doctorado y con mi coorientador del doctorado, el doctor Yesaías y la doctora Fabiana García Escalopi. Oportunidades de mejora, y aquí empezamos. La inversión inicial es alta. Si queremos hacer un buen sistema biofloc necesitamos equipos de calidad, aireadores de calidad. El cable puede parecer simple. Cuando vi el título de la ponencia yo dije, muy bien, porque el cable puede parecer simple, pero el ponente hoy decía, va a depender de qué tipo de cosas nosotros vayamos a hacer para seleccionar el cable, y nosotros no podemos elegirlo por elegirlo. Podríamos preguntarle a la inteligencia artificial, ¿cuál es el mejor cable? Y él nos va a dar una respuesta, o la inteligencia nos va a dar una respuesta. Sin embargo, no hay cómo hablar con un profesional sobre ese tema en específico para que nos diga qué cable realmente necesitamos. Y muchas veces decimos no, porque es que vamos a invertir, pero terminamos invirtiendo en otras cosas que realmente no van a dar resultados. Los gastos de energía representan en la acuicultura con biofloc un porcentaje muy alto, y ahora vamos a hablar de eso, el personal capacitado, y el biofloc necesita de continuidad y dedicación. No estoy queriendo decir que los sistemas extensivos o semi-intensivos en estanques en tierras no requieran dedicación, sin embargo este tipo de sistemas requieren muchos ojos al mismo tiempo. Se dañó el generador eléctrico, yo soy veterinario, ¿cómo hago? Nos pasó 40.000 animales en un solo día por una bujía o un fusible, no tenía la competencia para hacerlo. Nos tocó llamar a una persona y él dijo, pero fue tan simple como quitar esto y poner esto. Entonces es importante tener ese tipo de cosas en cuenta. Entonces dentro de la oportunidad de mejora del sistema biofloc es el uso de energía eléctrica. Energía y biofloc. Voy a presentarles una parte de lo que fue mi tesis de doctorado, porque cuando estaba haciendo la investigación me di cuenta que muchos productores estaban ingresando en el mundo del sistema biofloc sin hacer ningún tipo de prueba. Y en la empresa donde yo estaba trabajando ya teníamos biofloc y teníamos quizás la experiencia de que no era un sistema pues realmente muy alentador. Entonces decidimos junto con la empresa hacer un análisis, y junto con mi profesor del doctorado hacer un análisis económico, fue una parte. Se hicieron otros análisis de sostenibilidad y análisis técnico para poder dar o determinar realmente si el biofloc funciona como una alternativa. Hicimos un análisis económico de la producción de tilapia roja bajo diferentes alternativas de energía solar en un sistema comercial, no laboratorio. No es laboratorio, es sistema comercial. La granja nos abrió las puertas y dijo, vengan, hagan pruebas y miremos a ver qué sucede. Porque ellos querían saber, estaban interesados en saber dónde estaban quizás colocando el dinero y dónde podíamos intentar mejorar. Como lo mencionaba ayer Eric, si no estoy mal, de la Noria, pues todo se termina reflejando en dinero, también como lo mencionaba el doctor Francisco de Peixe BEG, que todo se termina reflejando en dinero, y eso pues está bien. Y esto finalmente generó este artículo científico publicado este año. Fue pues realmente un poco complicado de sacar a la luz pública, porque muchas veces cuando uno envía a una revista algo que va en contra de lo que se está publicando, es difícil poder defender esos resultados. Sin embargo, mi profesora me apoyó y dijo, enviémoslo. Intentamos ver cómo podemos resolver cuando empiecen a llegar las preguntas de los evaluadores, y es más o menos lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, la energía eléctrica hace parte de esos requisitos. Uno podría pensar que en el biofloc la aireación solamente sirve para suministrar o incorporar oxígeno al agua, pero realmente va mucho más allá de eso.
En el sistema Biofloc necesitamos mantener los sólidos en suspensión y si yo apago el aireador, los sólidos se decantan y empieza a ser un proceso de descomposición que nos va a terminar reflejando en procesos o problemas sanitarios. Entonces, más que la oxigenación es por causa de la turbulencia que requerimos dentro de la columna de agua cuando implementamos sistemas Biofloc. Ok. Y la energía no solamente se utiliza en el sistema Biofloc o en la acuicultura para los aireadores, también para bombear agua, trasladar agua. En el Biofloc se requieren hacer traslados de agua. Limpio el agua, intento tratar el agua previamente a que empecemos los procesos de maduración y después los llevamos a los tanques donde realmente vamos a hacer los procesos de maduración e inicio del sistema Biofloc o el establecimiento del sistema Biofloc. En algunos casos para enfriamiento, no es el caso de nosotros, no tenemos equipos de enfriamiento, nos tocó colocar polisombras o una tela por encima de los tanques porque es a cielo abierto, todavía es peor, porque el sistema Biofloc se hizo para producirse bajo techo y nosotros lo teníamos en una región donde pues por recursos económicos no podíamos colocarle techo, era cielo abierto, dificulta mucho más el proceso por causa del sol y la temperatura. También para el procesamiento y finalmente para la aireación. ¿Qué factores afectan los costos energéticos? ¿Dónde estemos ubicados? ¿Qué tipo de intensidad o densidad utilicemos? Si es muy alta, pues vamos a necesitar mucha más energía. También va a depender de los impactos ambientales y de qué tecnología nosotros utilicemos para poder implementar el sistema. Más o menos hay reportes entre el 10 y el 25% de los costos de energía. Ayer el compañero de MS dividía la tilapia por partes. ¿Sí? No sé si lo recuerden, pero ahí no se incorporaban de pronto los costos energéticos. Dentro de los costos energéticos en el sistema Biofloc podemos tener entre el 10% del costo energético y el 25% del costo energético al final de los costos de producción. Y lo que más se lleva el porcentaje más grande es la oxigenación o la aireación. Dentro de esos costos finales podríamos llegar a tener 5% del costo final del producto por kilogramo por la aireación. Hay algunos reportes, por ejemplo en Brasil, el doctor Kubica en el 2011 hablaba del 15% de los costos de producción y después Manduca 11.96 en el 2021 y aquí en México durante la redacción de mi tesis pude encontrar, yo no sé si estoy equivocado, me disculparán, y era que la implementación es limitada por los costos eléctricos de producción en México a pesar de los subsidios. No estoy seguro si eso es verdad o es mentira, ustedes después me corregirán si estoy equivocado, que les dan subsidio a las personas que hacen producción acuícola. En Colombia hay una experiencia de 10 a 14% de los costos de producción para Piaractus brachypomus y para Oreochromus niloticus o tilapia nilótica. Hay diferentes tipos de energía, voy a ir pasando un poquito más rápido, eólica, pero principalmente se puede implementar o se utiliza energía fotovoltaica. El doctor Luis Felipe Collazos en el 2015 publicó un artículo donde mencionaba, es colombiano, de la Universidad de Los Llanos, donde decía, los estudios sobre el sistema Biofloc deben realizarse bajo condiciones específicas de cada país. Lo que yo les estoy hablando es una experiencia de Colombia y en particular de la región oriental de Colombia, puede que aquí sea diferente. Los costos de producción, especialmente los costos de electricidad, deben calcularse con detalle y no deben hacerse después de que yo establezca el proceso productivo, sino antes de empezar la producción. Este fue el objetivo de nuestro trabajo, que básicamente fue utilizar diferentes fuentes de energía para producir tilapia y querer observar, quizás mediante el análisis económico, qué opción era la mejor. Y este gráfico representa el diseño experimental o la metodología que implementamos, 3 tanques de 14 metros de diámetro por cada tratamiento. Teníamos un tanque con energía convencional de la red eléctrica normal, 100% energía paga a la empresa que presta el servicio, parcial, que es lo que se utiliza muy común, fotovoltaica durante el día cuando hay sol, que más o menos representa el 40%, y en la noche energía convencional. Y este tratamiento era 100% autónomo, paneles, baterías. El último fue un análisis de sensibilidad
vendiendo energía de excedente. En Colombia y acá también se puede comercializar la energía que se sobreproduce al Estado. ¿Se tienen que cumplir con ciertos requisitos? Sí, pero es posible venderla. Entonces nosotros pensamos, después de ver los 3 primeros resultados, dijimos tenemos que darle una alternativa al productor. Y mi profesora me dijo, aquí en Brasil hay empresas que venden energía, y si además de vender peces vendemos energía para cubrir los costos de la noche, bueno, veamos, hagamos un análisis de sensibilidad a ver qué sucede con los datos anteriores. Y ya ahorita vamos a ver un poco sobre ese tema. Bueno, hay que aclarar algo, y es que este se hizo en el departamento de Arauca, ciudad de Arauquita, y es una asociación, 50 asociados. Quizás por eso la empresa continúa con actividad, porque son 50 asociados que el gobierno apoya, le dan financiación. Todos los paneles solares fueron adquiridos mediante un proyecto de financiación, ¿sí? Pero donde no se haga ese tipo de financiación, la asociación, la empresa no existiría en este momento. Entonces digamos que estos son datos reales, pero no fue del bolsillo del productor, fue del Estado, tanto colombiano como de otras empresas. Y bueno, voy a ir pasando rápido. Tuvimos en cuenta el capital fijo, el capital de trabajo, la inversión inicial, dentro de los costos operacionales, costo operacional efectivo, insumos, depreciación, costos operacionales totales. Tuvimos en cuenta los insumos biológicos, alevinos, alimento, utilizamos probióticos en algunas oportunidades, recurso humano. Esto aquí nos sorprendió mucho porque eleva mucho los costos de producción, entonces tenemos que ser muy prudentes cuando seleccionemos el personal para una unidad. Entonces ayer el doctor Francisco decía, con un solo trabajador tengo toda una granja. Nosotros teníamos 4, 2 días, 2 noches, más lo que me pagaban a mí. Entonces eso representaba un costo muy elevado. Servicios y mantenimiento, ingresos brutos, beneficios operacionales, índices de rentabilidad. Y también evaluamos las tasas internas del retorno, valor presente neto y periodo de recuperación. Recordemos que aunque contemos con paneles solares, necesitamos tener un generador eléctrico, porque si la energía falla, si nosotros no tenemos acumuladores o baterías, no vamos a tener el soporte y el respaldo de la energía eléctrica. Si la luz falta, los paneles solares no nos pueden brindar la energía porque se pierde la conexión. No sé si estoy equivocado, si están aquí los de la parte energética, los aireadores dejan de funcionar. Y entonces para analizar los resultados, ya queda poco tiempo, podemos observar que recordemos que este es el convencional, 50-50, 100% y venta de excedente de energía. Y aquí podemos observar algo, las baterías, que podría ser una solución porque todo el mundo iba pensando en las baterías nos van a solucionar el problema, pues no. Las baterías incrementan 3 veces el costo del proyecto y las baterías cuando las compramos nos dieron garantía por 5 años, es decir, a los 5 años yo tengo que volverlas a comprar. No alcanzo a pagarlas y ya tengo que estarlas comprando. Hoy en día las baterías le dan a uno una garantía de aproximadamente 10 años porque se empezaron a realizar de mejor material. Sin embargo, pues eso es variable, puede que sí, puede que no. Entonces aquí podemos observar que el costo de las baterías incrementa casi en 3 veces el proyecto. Si vemos aquí al final, $37,000 para convencional en infraestructura, y el más costoso es para energía fotovoltaica 100% autónomo, baterías y paneles solares con todo lo que requiere. No es solamente las baterías y los paneles solares, cuando yo ingresé en este mundo pensaba que era solo eso, pero eso va a un montón de cosas que le permiten al sistema ser autónomo. Y aquí podemos observar que el total de estos dos es el más alto, que este es el simulado vendiendo excedentes. Para vender excedentes, ¿qué necesitamos? Si necesitamos 10 paneles para el día, más o menos tenemos que proyectar cuánto necesitamos para cubrir la noche. Entonces necesitamos comprar 30 paneles. Producimos lo del día y producimos lo que va a compensar lo que consumimos en la noche de la red eléctrica. Le vamos a vender el excedente que se produce durante el día a la empresa que nos da la energía a nosotros. Y con eso pues terminamos quedando en cero, más o menos. Ni le debemos ni nos deben, quedamos en ceros, no pagamos factura eléctrica.
Pero ojo, es un análisis de sensibilidad, nosotros no sabemos si eso funciona así, ¿sí? ¿Qué podemos observar? Que la instalación de la energía eléctrica en el 100% autónomo representa el 75% del costo de inversión, es altísimo. 75% para poder implementar energía fotovoltaica. Y aquí podemos observar que la energía, acá aparecen solamente dos columnas que serían las dos primeras, porque no tenemos ni paneles ni baterías. Este es 50-50 y este es el consumo de la noche, este es el consumo de todo el día. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera llega a ser la mitad cuando tenemos paneles solares, alcanza el 40%, porque el día empieza la radiación solar, que es fuerte y que sirve, solamente llega a cubrir el 40% del día, no más. Puede que a veces hasta menos. Mire que también necesitamos pagar diésel o combustible, aunque tengamos paneles solares. También tenemos que tener diésel cuando tenemos venta de energía. La única forma de no pagar combustible es cuando tenemos 100% autónomo, porque aunque la energía falte, vamos a tener energía, también es cierto si el sol lo permite. Y mira la depreciación, por ejemplo, en la columna del sistema donde tenemos baterías. La depreciación no permite tener un equilibrio porque las baterías se deprecian muy rápido. Y acá podemos ver los costos de operación, vemos por ejemplo los costos de combustible y vemos los costos de energía. Entonces, por ejemplo, los costos de energía aquí son mucho más altos porque consumimos 100% de energía, de energía convencional. Y aquí más de la mitad estamos pagando de energía. Pero aquí quiero que veamos algo muy interesante y es, por ejemplo, los costos de depreciación. El más alto es cuando utilizamos batería y aquí podemos observar que pues el análisis de sensibilidad me permite determinar o identificar que el sistema que mejor se adapta a los procesos económicos de tasas de rentabilidades y realmente una viabilidad es venderle la energía al Estado o venderle la energía a la empresa que nos presta el servicio energético. Es la mejor forma. Ni la mitad de los paneles solares, ni solares con baterías nos van a permitir tener un equilibrio económico, principalmente porque el costo en el mercado del producto es bajo. Sería diferente, este proyecto fue vendiendo el producto en el mercado nacional. Si esto hubiese sido para exportación, sería diferente. Ahí sí tendríamos un margen de ganancia. Entonces ahorita dentro de las recomendaciones voy a hablar un poco sobre eso. Si nos damos cuenta, el único que tuvo payback simple y payback económico, es decir, el retorno, fue el análisis de sensibilidad. Los que hicimos nosotros no tuvimos retorno. El productor no se quebró gracias a la financiación de proyectos sociales. Si no, no estaríamos aún en actividades. Entonces ahí podemos observar que el payback simple y el payback económico puede ser más o menos a los 9.13 años, 9 años para esperar el retorno, 7 años para esperar el retorno. Cuando yo empecé en el Bioflog la gente decía que era 1.6 años y así le vendieron la idea al productor. Por eso mucha gente se metió en el sistema Bioflog. Hoy en día vemos granjas en Colombia que tienen los tanques en geomembrana para sembrar maticas, para colocar ahí cosas, pero lamentablemente no tenemos producción fuerte de peces en tanques en geomembrana con Bioflog, porque les vendieron la idea de que era un mundo mágico y que se podía fácilmente cultivar en este sistema. Por el contrario, el valor presente neto de los otros sistemas es negativo. Quizás el que más se acerque a tener una viabilidad puede ser el sistema con baterías, pero pues realmente la depreciación no nos permite tener un buen proceso. Positivo, en la venta de excedentes de energía logramos tener un proceso positivo, en contraste con los demás sistemas energéticos el valor presente neto es negativo. En los otros sistemas, destacando que el sistema fotovoltaico convencional tiene pérdidas considerables por los altos costos de inversión y por la depreciación. Esto indica que aunque tener paneles solares, baterías,
garantizan independencia total de la energía convencional, sus costos iniciales y depreciación en baterías afectan de forma drástica la rentabilidad. Dentro de la tasa interna de retorno, tenemos que la tasa interna de retorno es de 9.88 cuando vendemos el excedente de la energía y pues podemos observar que el proceso de vender la energía puede llegar a ser viable y ofrece un retorno sobre la inversión un poco más atractivo que los otros sistemas. Para concluir, cuando vendemos la energía, los excedentes que producimos, tenemos una viabilidad financiera, podríamos llegar a tener rentabilidad y una recuperación rápida de la inversión, convirtiéndolo en la mejor opción para la producción de tilapia roja en la región donde nos encontramos, y aunque nuevamente el sistema, cuando tenemos baterías y paneles solares, permite independencia total de la red eléctrica, sus altos costos y mantenimiento pues nos permiten esa rentabilidad. Pero aquí es importante, no solamente es la energía, sino los precios de alimentos, los costos de mano de obra y precio de venta. Esto final es muy importante. ¿A quién, cuánto y a cómo le vamos a vender a la persona? Si nosotros logramos exportación, puede que esto sea rentable. Entonces al final, dentro de las recomendaciones, es buscar mercados, que ya se ha hablado aquí de marketing también, y ya se ha hablado de intentar buscar mercados, aunque por ejemplo México es una de las mejores lugares para poder comercializar productos de la tilapicultura, y otra cosa es la mano de obra. Dentro de nuestro proyecto nos dimos cuenta que estábamos pagándole a mucha gente, quizás nosotros teníamos 4 operarios, quizás con 2 hubiese sido suficiente, y que no me pagaran a mí tiempo completo, sino me pagaran a mí por visitas y asesorías, ir una vez a la semana. A mí me estaban pagando tiempo completo. Entonces ahí nos dimos cuenta que yo debía salir y solamente hacer asistencia técnica una vez por semana, le sale mucho más barato a la empresa, y no tener 4 operarios sino 2, y eso ya nos da ahí sí un margen de ganancia mucho más alto. Para finalizar, mis contactos, un QR del grupo de investigación que tenemos en la Facultad de Medicina Veterinaria, por si nos quieren seguir, y por ahí contactarnos. Y al final la pregunta, ¿es realmente la energía solar y el biofloc una alternativa para la producción intensiva de tilapia? Ya lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. Muchas gracias, este es mi equipo de trabajo, son chicos de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, y no sé si podemos reproducirlo con sonido. Es una invitación, el próximo año en octubre del 2026 vamos a estar en Bucaramanga, mi ciudad, haciendo el 12º Congreso Colombiano de Acuicultura. Bienvenidos. Por más de 2 décadas, el Congreso Colombiano de Acuicultura ha sido el evento clave para el intercambio de conocimiento, innovación y desarrollo en el sector acuícola. Este 2026, la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga será la sede del 12º Congreso Colombiano de Acuicultura, el encuentro más importante para científicos, académicos y profesionales del sector acuícola. Más de 100 conferencistas, premios, distinciones y el intercambio de ideas entre los mejores expertos nacionales e internacionales. Ven a Bucaramanga, donde el conocimiento, la innovación y el futuro de la acuicultura se reúnen. Un espacio único para aprender, conectar y crecer. Sé parte del futuro de la acuicultura en el 12º Congreso Colombiano de Acuicultura. No faltes.